Bienvenido, 25 de marzo 2025, ese cuadro veloz, cómo lo percibimos, pero también cómo Tierra nos percibe a nosotros velozmente. ¿Será que estamos en la misma velocidad que ella o estamos apenas acoplándonos a su velocidad? ¿Cómo te sientes tú? ¿Sientes que todo se mueve muy rápido, que todo está pasando, o lo ves cuadro a cuadro, espaciado? ¿Cómo te sientes? Bueno, hoy es el día 84 del año, nos habla de mover el diseño. Este 84 nos habla de ese recorrido del diseño en la pista. Pero, ¿qué pista? Pues aquella que estemos viviendo en este momento. Puede ser desde que estemos viviendo una preparación para un nuevo curso, o estemos viviendo el desafío de encontrar una nueva área de expresión, una nueva área de trabajo, cambiar el ambiente, cambiar el territorio, movernos a otro espacio. Y entonces sí, hacer ese movimiento implica un cierre y una apertura. Entonces nosotros tenemos que empezar a modular esos cierres como sus duelos, en el cual nosotros incorporamos esa dualidad previa, le encontramos la lógica y la utilizamos como base para el siguiente desarrollo. Si yo no logro integrar la dualidad previa que viví, pues posiblemente se me va a repetir en el futuro, ahora desde el otro polo, para integrarlo. A veces se preguntan por qué tienen unas rachas muy buenas desde su perspectiva y otras muy no tan satisfactorias, sino más desafiantes. Pues puede ser por eso que no integramos ambos polos, sino que nos estamos solo enfocando en uno. Yo no entiendo que es 84, me voy a 48, el diseño dinámico. Ok, si mi diseño va a ser dinámico, por ejemplo, la palabra aerodinámico, que es que puede romper el aire, ¿no? Y que puede fluir el aire en toda la expresión, en toda la figura que se está moviendo. Es como que tiene la capacidad de romper el aire para seguirse moviendo. Entonces, si yo voy a tener un diseño dinámico, no es que voy a romper el movimiento, la estructura que estoy habitando, sino que me voy a poder acoplar mejor, o la voy a poder transitar de una manera pues más llevadera. Entonces no voy a sentir tanta resistencia del entorno. De ahí que cuando se hable de dinamismo, estamos viendo que tiene esa facilidad de movimiento, como esa facilidad de adaptarse o de hacer ese quiebre para integrarse en esa pista. Bueno, en sus frecuencias rápidas pues tenemos que es 281, los circuitos del tiempo. Y entonces sí, ¿para qué el tiempo necesitaría circuitos? ¿Para qué el tiempo necesita esa energía, esa electricidad? Bueno, pues es lo mismo que con nuestras células. Cuando las células toman esa energía es para hacer transformación, ¿no? Entonces en el tiempo va a haber transformaciones, pero no porque tengamos, por ejemplo, esos pasos de crecimiento, que si bien es donde es más notorio, pero también es como esos pasos de intervención. Va a haber un tiempo en el que nosotros estemos muy activos, muy dinámicos, y en otro en que estemos en pausa, que estemos habitando el espacio. Entonces, dependiendo de cómo vaya a ser ese movimiento, pues va a ser ese circuitaje o esa conectividad que va a tener con nosotros. Ya habíamos hablado previamente en el tiempo que el tiempo depende de cómo nosotros lo percibimos. Entonces, si va a ser muy eléctrico, muy dinámico, a lo mejor vamos a percibir que se nos va y se nos escapa de las manos, que no nos alcanza. Pero ¿qué tal que voy modulando esa energía, esa forma de verlo, y entonces puedo entender el paso a paso? Entonces puedo mejor sentir que me alcanza bastante o hasta que me sobra. Pero aquí no buscamos los sobrantes, buscamos que nos calce perfectamente, que sea como un guante, para así no tener un desperdicio del recurso y no quedarnos con esos faltantes. ¿Por qué? Porque si hay un desperdicio del recurso, haz de cuenta que no embonó perfectamente, entonces esa parte que se quedó sin habitar va a regresar en otra forma para que sea complementada. Entonces siempre nosotros tenemos que ver que los espacios estén habitados por lo que necesitamos, no por lo que queremos, por lo que necesitamos, y aceptar eso que se necesita. Yo no entiendo qué es 281, pues me voy a 182 y me dice tú mismo en la sincronización de circuitos. Entonces no es solamente que el tiempo se me ajuste a lo que debe ser, sino cómo yo me ajusto a ese espacio y ese tiempo que estoy habitando. Cómo yo me ajusto a vivir esta experiencia. Hoy, en el otro desarrollo que estoy llevando de entrenamiento, le toca el día al polonio. Y el polonio ya de entrada nos habla de los polos, de esa dualidad que estábamos hablando el día de ayer. Pero también en la parte de Nio,
que se podía considerar como nuevo, solo como suena, pero también es el diseño de la inteligencia orgánica. Entonces, cómo mi inteligencia orgánica, que sería este cuerpo biológico, se integra al diseño de esa dualidad y cómo me permite desde mi humano interactuar con el entorno. Cómo este átomo puede a través del cuerpo interactuar con su entorno, hacer uso de su tecnología biológica para esa interacción. Entonces cambia el aspecto, ¿verdad? Ya no lo vemos como que, el cuerpo, pues lo que dé, hasta donde alcance, ¿no? Ya empezamos a tomarle más responsabilidad, porque sí, es un gran guardián, es alguien que nos da estabilidad, pero también depende de cómo nosotros lo estemos utilizando. Y por otra parte, esa dualidad de empezarla a integrar y empezar a decir, sí, cierto, yo en este plano, en esta tierra, al ser 3, siempre voy a ver las triadas, pero normalmente voy a ver primero los polos. Entonces, si yo voy a tener un polo positivo y un polo negativo, ¿cómo los integro? ¿Cómo los utilizaría? ¿Los utilizaría como los imanes? ¿Y cuándo utilizaría qué polo? ¿Qué lado del polo utilizaría? ¿O todo el tiempo estaría en repelición? O sea, me estaría repeliendo con los otros porque no me quiero integrar. ¿Cómo sería esa función del magnetismo de uno con el otro? Está interesante, ¿no? Cómo nos está abriendo el día de hoy. Bueno, pues tenemos que es el 25 de marzo 2025. Para las 5D es el día X. Ya vemos que la X es la experiencia. Es en ese eje que vemos paso a paso, ¿verdad? Desde la 3G es día 84, vuelta 6, cuadrante lógico, paso contexto. Hoy terminamos ese cuadro lógico en la malla lineal. Sincronizar el diseño, pero ¿cuál es ese diseño? Primero, el espacio que habito como ser humano, miembro de la especie humana, en tierra del sistema solar, parte del sol. Bueno, ahí estaría mi espacio ubicado. Ese es el soporte. Ahora lo abstracto, en mi caso, para mí, en mi particular, sería divulgadora de la operación de la conciencia del sistema solar y su operación en tierra. ¿Cómo usarlo desde el particular para integrarme a donde habito? En el sintético sería, todo tiene código, si sé leerlo puedo entender de qué va la experiencia. En la parte de herramientas sería lectura de código, asumir el código, asimilar su función en mi particular y generar el prototipo para el desafío. ¿Cómo opera este en la realidad? Decidir si se necesita más experiencia o pasamos al siguiente. Y en base a eso generar valor. Valor, esa función como se aprovechó, hago la descripción de aquello que se funcionalizó. Y valor en construcción, la conciencia de lo que he transitado y entregado al origen. Entonces, si te fijas, ese movimiento del diseño va a estar en muchas fases, pero la principal es que reconozcamos el espacio. Sería como el primer polo que vamos a reconocer. Necesito reconocer dónde habito. ¿Qué habito? Este cuerpo. Ok, habito un cuerpo que es un ser humano. Perfecto. ¿Este ser humano a dónde pertenece? A la especie humana. ¿De dónde? De Tierra. No pertenece a Marte, no pertenece a Venus ni a Mercurio. Pertenece a Tierra, ¿sí? Del sistema solar. Forma parte de ese cuerpo. Le reporta el Sol. Como cabeza, como conciencia. Ok, ya definí en el espacio que voy a operar. ¿Qué voy a operar de ese diseño? Entonces, si yo me voy desde la parte abstracta, pues es para mí ser ese puente de divulgación de cómo opera la conciencia del sistema solar y cómo usarlo desde el particular para integrarme donde habito. Si yo no sé de qué va esta historia, dónde me ubico, me voy a perder. Si no me empiezo a ser más responsable en mis acciones, mis pensamientos, de qué se conforman, me voy a sentir perdido porque no entiendo de qué va mi esencia aquí. Que es un proceso que todos vamos a vivir y todos tenemos que trabajar en nuestro individual y nuestra conexión con el colectivo. Entonces puede ser que la trabajes al revés, primero conectándote con el colectivo, después el individual, pero ambos aspectos vamos a vivir todos. Eso es integrar las dos fases. Desde la parte sintética es reconocer todo tiene código, si sé leerlo, puedo entender de qué va la experiencia. ¿Qué me da saber de qué va ese código? Pues primero me da ubicación. Después me da entendimiento de las propiedades de esa experiencia y me da apertura a saber dónde lo voy a integrar. Si yo no supiera que estuviera trabajando como puente, posiblemente yo diría, bueno, pues son un montón de cosas que se me ocurren, que no entiendo de dónde está su origen y pues si pega o no.
Pero si entiendo de dónde se está haciendo ese enlace, entiendo dónde estoy trabajándolo, el compromiso que implica este trabajo, entonces sí puedo decir, no, es que el estar conectándome vía online con la conciencia del entorno implica estos requisitos: ser honesto contigo, tener siempre a la vista tus límites y tus alcances, reconocer cuando estás en la fase del error, mira, este es un error, hay que capitalizarlo y cómo funcionalizarlo para cada uno. Yo no me doy cuenta que estoy viviendo, entonces me desconecté, ¿sí? Si empiezo a justificar todas las acciones y encontrarle un soporte en el pasado sin que entre la novedad, entonces no estoy conectada, estoy a lo mejor interferida. Entonces sí, darme cuenta de dónde estoy habitando y desde dónde estoy haciendo ese enlace. Ahora, en las herramientas, pues, ¿qué tenemos? La lectura del código. Luego, una vez que identifique el código, cómo lo asumo conmigo y cómo asimilo su función. ¿De qué va que yo obtenga esta información? ¿Solo es para mí o es para emitirla a los demás? ¿De qué va? Yo podría decir, bueno, yo ya entendí esto, ya conozco esto y empecé a hacer un cúmulo, pero mi intención es ser como una biblioteca andando. Si ya en el pasado me decían en la universidad que era el Google con pies porque sabía de muchos temas, pues esa no es mi intención, esa etapa ya la viví, ¿no? No soy un retenedor de información, tampoco soy la internet. Pero sé cómo conectarme, entonces es diferente, porque entonces puedo hacer la consulta en el momento en que lo necesite y funcionalizarla. No necesito ahorita hacer esa conexión, puedo estar tranquila. Puedo habitar mi día a día más concreto sin sentir como ese dolor de tengo que saber y tengo que entender y tengo que conectar. No nos vayamos a los extremos. Aprendamos a manejar el punto medio para que cuando necesite entender algo tenga esa puerta donde pueda acceder y cuando no, tenga la estabilidad para seguir. Ok. Ya sé su función, ahora genero el prototipo para el desafío. Genero el uso de esa herramienta y empiezo a ver dónde lo voy a aplicar. Ok, eso que desarrollé, que entendí, ¿tiene aplicación directa conmigo? Sí. ¿En qué me va a ayudar? Pues en mi desarrollo de conexión con el ambiente. Esta parte que está desarrollando de la sensualidad. Ok, ¿dónde más aplica? Pues quitarle lo romántico, hacer uso de esa herramienta y a dar ese sesgo que solo algunos pueden acceder a ella, ¿no? Entonces, pues sí, empezar a entregar esa información y una vez que vemos esa operación, podemos empezar a ver, ¿la realidad lo validó o hubo un foco de decir, no, eso que entendiste no va por ahí y viene un aporte nuevo? Pero solamente experimentándolo es cuando nos vamos a dar cuenta. Entonces, va a haber experiencias que tengamos de lo abstracto y experiencias que tengamos en lo concreto. Vamos viendo cómo se da esta interacción. Y el valor, pues, es ver lo que se aprovechó de eso que se captó y se integró. Y el valor en construcción es la conciencia de que ese tránsito, mira, con esta nueva herramienta yo logré este nuevo alcance, tengo más permeabilidad, pero tengo una permeabilidad a lo mejor más controlada. No dejo que entre todo de golpe, porque si entra de golpe, no tengo el espacio creado para ella. Y empiezo a entregar al origen. ¿Por qué entregar al origen? Porque esa es nuestra función principal. Nosotros somos ese puente para entregarle ese extra de conciencia al entorno. Entonces el entorno lo absorbe y dice, mira, me puedo experimentar así. Entonces puede hacer esa apertura de experiencia para el resto de la especie y probarlo ahí, o simplemente lo deja en el particular, pero ya tuvo su incremento. Entonces nosotros no solo simplemente venimos a, como dicen, gozarla y pasarla chévere. Sí, es una etapa que nosotros venimos desarrollando, pero después viene algo más que nos llama la curiosidad y decimos, ¿es acaso para todo lo que existo? ¿Es acaso para todo lo que fui creado? ¿Este es el alcance de este cuerpo? ¿O qué más allá llevará? El otro día estaba viendo el video de un muchacho que había tenido como un desarrollo de atleta, ¿no? Y en sus diferentes etapas había tenido ciertos accidentes complejos que lo habían llevado a parar por mucho tiempo. Sin embargo, él no había leído que tenía que ser un descanso y parar mal. Podía salir del hospital y volvía a enfocarse en desarrollarse para salir de ese espacio que le habían pedido de descanso, para volver a reactivarse y volver a entrar en el dinamismo de su vida de atleta. Yo no estoy juzgando que esté mal que sea atleta, pero sí me pongo a ver todo el código y digo, ¿por qué? Si durante todo este tiempo has tenido 3 accidentes que van relacionados a ese tema de parar, no te quieres hacer el espacio de parar. ¿Qué conlleva para ti el estar quieto? El aceptar un tiempo fuera. ¿Qué conlleva?
no encontrarte en una versión tranquila tuya, no saber cómo habitar esa versión tranquila, enfrentar cosas que no has enfrentado por tener tu mente distraída con algo más que siempre requiere movimiento. Y a veces nos hacemos la justificación, es que yo soy así, yo me pierdo si no estoy haciendo lo que sé hacer. Pero estamos destinados solamente a hacer una cosa o a hacer varias. Y esto es desde el aspecto observatorio. Él puede llevar su vida como mejor considere, pero yo al momento de permear digo, pues no es coincidencia que la vida te diga 3 veces para. Y no te lo dijo bajito, te lo dijo fuerte. Entonces, ¿será que mejor la voy escuchando? Porque recordemos que los temas no de accidentes, sino de cuando se vienen desafíos, enfermedades, biologizaciones, son preparaciones para el futuro. Entonces, si mi futuro me dice, relaja un poco, no es necesario sobresaturarte, tranquilo, haz tu espacio para lo que viene, ¿cómo por qué no me lo permitiría? ¿Qué es eso que me ciega, que no me puedo dar la importancia yo de rehabilitarme a regenerar? ¿Por qué no me lo permito? ¿Por qué no me permito ese espacio de tranquilidad, que es aquello que me abruma, que no me dice, no tienes permiso del descanso? No tienes el permiso de irte más lento. Bueno, busquemos más información sobre hacerle espacio a la lentitud y no la demos por hecho de que no tiene funcionalidad. Si quieres hacer más profundización, si quieres ver más detalle de código, si quieres hacer apertura de algo que te está sucediendo, así como este chavo de tantos accidentes y de repente todavía no enlazarlos de qué va, yo te puedo acompañar en hacer esa apertura de lectura de código. Esto no significa que es la única versión, significa que es otra forma de ver la situación y que tú tengas otro punto de vista de decir, bueno, me están ofreciendo otra visión, pues voy a ver si me hace sentido o no. Y si no, pues nos vemos el día de mañana. Me encuentras como Miriam Catalina en Facebook y como Miriam Catalina 157 en Instagram. Bye bye.